Hola a todos nuevamente. Partimos entonces este video revisando la actividad número 3, en la cual ustedes tenían que mencionar a qué nivel del lenguaje pertenecen las siguientes habilidades. La primera era comprender una instrucción de 2 pasos. Estamos hablando acá específicamente de la habilidad de comprensión de instrucciones, la cual pertenece a la vertiente comprensiva del nivel morfosintáctico. Con relación a colocar cara de duda cuando no escuchaste lo que un amigo te dijo, ya nos estamos refiriendo a una expresión facial que acompaña a una emisión verbal y que se da en un contexto o situación en particular. Por lo tanto, aquí nos referíamos al nivel pragmático. Después dice producir una oración compleja. Estamos hablando de oración, ¿cierto? De una construcción sintáctica en particular. Por tanto, es nivel morfosintáctico. Luego tenemos producir correctamente una palabra con sílabas y metría complejas como ametralladora, ¿ya? Acá estamos hablando de una palabra compleja en cuanto a la sílaba y en cuanto a la metría, las cuales son características específicas de la producción de tipo fonológica. La siguiente decía nombrar todas las constelaciones que existen. Entonces acá estamos pidiendo que se acceda a todas aquellas palabras que se incluyen dentro de la palabra constelación. Por tanto, estamos pidiendo los hipónimos del hiperónimo constelación. ¿Qué nivel será entonces? Nivel léxico-semántico. Por último dice mirar fijamente a alguien a los ojos y acercarse lentamente. Estamos hablando del contacto ocular y también de la proxémica. Por tanto, nos estamos refiriendo a elementos de tipo no verbal dentro de la pragmática. Ahí está. Espero que les haya ido bien en esta actividad, porque ahora vamos a iniciar un nuevo tema que tiene relación con el correlato neural del desarrollo del lenguaje. Es muy importante mencionar que el lenguaje es una función cerebral superior y por ello es bastante compleja. ¿Ya? Por este motivo, para su correcto funcionamiento, se requiere del trabajo de zonas corticales como también zonas subcorticales. Con respecto a la dominancia del lenguaje, se puede mencionar que el 95% de los diestros tienen localizado el lenguaje en el hemisferio izquierdo y solo un 5% en el hemisferio derecho. En cambio, en los zurdos, el 70% tiene una representación del lenguaje en el hemisferio izquierdo, un 15% en el hemisferio derecho y un 15% también de forma bilateral. Con respecto al sexo, las mujeres tienden a tener una representación mayormente bilateral, mientras que los hombres se encuentran con el lenguaje mayormente lateralizado hacia el hemisferio izquierdo. Esto podría explicar por qué la mayor incidencia de trastornos del lenguaje en adultos, específicamente afasias, se dan mayormente en hombres que en mujeres. La relación específica es de 12:1. En cuanto a la escolaridad, esta es otra variable que determina la lateralización del lenguaje, ya que las personas diestras con mayor escolaridad tienen el lenguaje más lateralizado hacia la izquierda. Por el contrario, las personas con baja escolaridad tienden a tener una representación más bilateral del lenguaje. Por último, la edad es otro aspecto que se ha planteado como influyente en la organización del lenguaje en el cerebro. Se ha planteado que al momento de nacer el lenguaje estaría representado de forma bilateral y posteriormente, de forma progresiva, se iría lateralizando hacia la izquierda. Entonces, para poder organizarnos mejor con el estudio del cerebro en cuanto al lenguaje, utilizaremos las distintas áreas de Brodmann para poder ubicarnos mejor. En esta fotografía podemos observar los elementos principales en cuanto al lenguaje.
Lo primero que tenemos que reconocer acá es la cisura central o también llamada cisura de Rolando, que divide el cerebro en una región anterior y en una región posterior. La región anterior tiene relación con la expresión del lenguaje y la región posterior tiene mayor relación con la comprensión oral del lenguaje. En la región anterior encontramos algunas zonas que profundizaremos un poco más adelante, como por ejemplo acá el área de Broca, el área motora primaria que está por acá y el área premotora. En la región posterior encontramos el área auditiva primaria, el área de asociación auditiva y el área sensitiva primaria. En la parte occipital encontramos también el área visual. La comprensión oral es una actividad muy sofisticada, fundamental y también compleja, ya que se requiere de la participación de múltiples procesos cognitivos. Además existen varios factores importantes a considerar, como por ejemplo la habilidad de separar el ruido de fondo de las emisiones verbales que nosotros queremos considerar. También tenemos el fenómeno de coarticulación. Cuando nosotros hablamos, nosotros no separamos palabra por palabra lo que decimos, sino que emitimos todo de forma continua, ¿ya? Y eso hace muchas veces que sea complejo comprender el mensaje. Por último, otro elemento a considerar dentro de la comprensión oral es la diversidad de articulación con la cual nos vamos a encontrar. Existen diferencias individuales entre las personas y también diferencias culturales que hacen que la producción de los fonemas tengan infinitas formas de realización. Aún así, nosotros somos capaces de limpiar esta dificultad y poder comprender. Bueno, ahora tenemos la pregunta, ¿qué debemos hacer para poder entender un mensaje oral? Bueno, para comprender un mensaje oral, el oyente tiene que realizar varias operaciones cognitivas. En primer lugar, debe realizar un análisis acústico, en el cual se involucran las variables físicas del sonido, las ondas, la intensidad, la frecuencia, la duración, por ejemplo. Esto se realiza con todo tipo de sonidos. Después se debe realizar un análisis de tipo fonético en el cual se identifican los rasgos fonéticos de los sonidos, por ejemplo, si es bilabial, si es oclusivo, si es nasal. Luego realizamos un análisis fonológico en el cual se reconocen los fonemas pertenecientes a la lengua del oyente. Aquí en esta parte aparece un asterisco, ya que a pesar de que la unidad mínima es el fonema, se considera muchas veces y muchos autores proponen que la unidad mínima de percepción es la sílaba, ¿ya? Esto se explicaría debido a que, por ejemplo, los niños cuando son pequeños comienzan identificando las sílabas, ¿ya? Y los fonemas solo los identifican cuando están en proceso de aprendizaje de la lectoescritura. Posterior a ello, se continúa con el análisis léxico que involucra el reconocimiento de una palabra y finalmente el análisis semántico en el cual se le otorga un significado a la palabra reconocida. Con respecto a los modelos de comprensión oral, podemos decir que los primeros de ellos se basaron en un concepto modular, es decir, consideraban que cada componente realiza sus funciones de forma independiente y sin influencia de los demás. Dentro de ellos, el modelo más conocido es el de Ellis y Young, ¿ya? En el cual podemos ver una flecha unidireccional. Posterior a ello, aparecieron otros modelos en los cuales se describió un funcionamiento más bien interactivo,
en los cuales se menciona que todas las unidades funcionan de forma paralela y se influyen unas con otras. Por eso ahí abajito van a ver unas flechas bidireccionales para ambos lados. En el caso del modelo TRACE que aparece ahí, la interactividad se explica por el hecho de que situaciones del contexto pueden ayudar en la detección de elementos que se ven interferidos por ruidos o por otras dificultades del hablante. Por ejemplo, si alguien escucha la palabra libro en una biblioteca, supondrá que la palabra era libro, aunque no haya percibido con claridad la totalidad de los fonemas que componen esa palabra. Se va a ayudar entonces del contexto en el que se encuentra y va a llenar estos espacios que ocurrieron. Otro modelo interactivo muy influyente es el modelo de Marsden-Wilson, que propone que desde el primer momento en que el oyente comienza a procesar el primer fonema de una palabra, ya se pone en marcha el reconocimiento léxico, por lo que podría reconocerse una palabra incluso antes de que el hablante termine de producirla. Este modelo explica que a medida que uno escucha una palabra, se van buscando coincidencias. Por ejemplo, acá aparece la palabra elefante. Lo que explica este modelo es que al ir escuchando la palabra, por ejemplo, cuando escuchamos la primera parte, que es el fonema E, se activan todas las palabras que nosotros tenemos almacenadas que comienzan con ese fonema. A medida que la producción de esta palabra va avanzando, yo voy descartando las palabras que no son coincidentes. Por ejemplo, cuando yo ya escuché el, descarto, por ejemplo, la palabra estrella, escoba, porque ya no son coincidentes. Pero sí, aún podría tener más de una palabra activada, ¿ya? Hasta que llegamos a un momento en el cual no hay más coincidencia de palabras. Por ejemplo, elef. Si yo escucho elef, ya me anticipo a que la palabra va a ser elefante. Uno de los modelos más aceptados para explicar el funcionamiento de la comprensión oral es el de Hickok y Pope en 2004. Según este modelo existen dos sistemas, uno conceptual y otro articulatorio, motor articulatorio. La vía ventral o vía del que se corresponde con la ruta léxica permite relacionar las representaciones de los sonidos del habla con una representación conceptual, ¿ya? Se relaciona específicamente con el lóbulo temporal y permite un acceso directo al significado de una palabra. La vía dorsal, que es la otra, ¿cierto? También conocida como vía del dónde y que se corresponde con la ruta subléxica, representa una conexión entre la percepción y la producción del lenguaje. Esta vía, que comparte en primera instancia las estructuras de la vía ventral, pero posteriormente se proyecta hacia el lóbulo parietal y frontal, permite tener representaciones motoras a partir de los estímulos auditivos, lo que es de gran importancia para la adquisición inicial del lenguaje en niños, ya que permite actividades como por ejemplo la repetición de pseudopalabras. Esto deja en evidencia que para realizar tareas de repetición no se requiere realizar un paso por el significado de las palabras. En este esquema podemos observar mejor el modelo cognitivo del lenguaje, ¿ya? Acá nosotros recibimos una palabra hablada y posteriormente se hace un análisis acústico. Y acá vienen las dos opciones, que es lo que hablábamos delante, ¿cierto? Tenemos una ruta léxica en la cual accedemos al significado de la palabra y tenemos una ruta subléxica en la cual no pasamos por el significado de la palabra, sino que simplemente hacemos una conversión acústico-fonológica, luego nos vamos al almacén de fonemas y logramos producir esta repetición. ¿Ya? Lo mismo ocurre a nivel de escritura, es el mismo proceso, ¿ya? No siempre se pasa por el sistema semántico. Bien, vamos a ver ahora la
Producción oral. Hablar pareciera algo muy sencillo, ¿cierto? Ya que es una actividad que realizamos cotidianamente y sin mayor esfuerzo. Sin embargo, es una tarea altamente compleja, porque al igual que en la comprensión intervienen múltiples procesos cognitivos y zonas cerebrales. Lo primero que debemos hacer es transformar nuestras ideas a información lingüística, y esta información debe tener un alto nivel de precisión, ya que cualquier error en la producción de un fonema podría cambiar totalmente el significado de una palabra. También debemos mantener una velocidad de habla fluida, con un promedio de 150 palabras por minuto, que debemos ir seleccionando rápidamente de un almacén de palabras que tenemos y que contiene aproximadamente 5.000 palabras disponibles. Por esto, obviamente, podemos inferir que se necesita de un sistema complejo y que alcance altos niveles de precisión y de fluidez. De todas formas, ocasionalmente este sistema, como es tan complejo, falla y no logramos expresar como quisiéramos lo que queremos decir. Ocurre un fenómeno muy conocido que se conoce como fenómeno de punta de la lengua, el cual es un error frecuente que a todos nos pasa en algún momento, ¿cierto? Sabemos lo que queremos decir, pero no logramos acceder a esa palabra. Esto es más común cuando la palabra que queremos decir es de baja frecuencia, es decir, la usamos poco. Y también es más común en personas añosas, de más edad o con algún tipo de enfermedad degenerativa. En cuanto a la producción oral, los pasos a seguir son inversos a los que vimos en la comprensión. En primer lugar, debemos tener la idea, el significado de lo que queremos decir, por tanto hay una preparación conceptual semántica. Después convertimos esta información en información gramatical y morfológica para posteriormente escoger los fonemas, ¿cierto? Que son necesarios para poder programar este mensaje. Estos fonemas se transforman en información fonética que nos permite articular este mensaje, y además debemos activar un mecanismo de supervisión para monitorear los posibles errores que ocurran y poder enmendarlos. En los modelos de la producción oral, igualmente existen modelos de tipo modulares, ¿ya? Que manifiestan que ningún funcionamiento se inicia hasta que el anterior haya finalizado, ¿ya? Pero para otros autores el funcionamiento se da de forma paralela y bidireccional, es decir, en formato interactivo, como lo habíamos visto delante. Aquí se agrega además otro modelo, ¿ya? Que implica una activación secuencial de los distintos niveles y se conoce como un modelo en cascada. El modelo modular es, como vimos anteriormente, ¿cierto? Unidireccional en una sola dirección y solamente se activa uno tras la desactivación del nivel anterior. En cuanto al modelo interactivo, considera la activación simultánea de las unidades implicadas y lo demuestra debido a que los errores más frecuentes en la producción oral son errores que tienen coincidencia semántica y fonológica, como por ejemplo, si yo quiero decir gato, el error más común que ocurra es que diga pato, porque pato está relacionada con gato tanto de forma fonológica por los fonemas que la componen como en forma semántica, ya que pertenecen al mismo hiperónimo, ¿cierto? Que es de animales. En el modelo en cascada se propone que todos los niveles se activan paralelamente, tal como lo indica también el interactivo, pero la activación solo fluye en un sentido hacia adelante, ya no es bidireccional. Recordemos que en el modelo de tipo modular, en el nivel de selección léxica se termina por seleccionar la palabra que yo quiero decir, pero en cambio en el modelo en cascada se propone que se activan al mismo tiempo muchas palabras coincidentes en cuanto a familia semántica.
Por lo tanto, se activa la posibilidad de varias producciones durante el proceso. Esto se explica con el ejemplo de la interferencia palabra-dibujo, ya que al mostrar un dibujo de un collar y colocar de forma escrita la palabra colchón, se produce una doble activación de los fonemas compartidos y por tanto de esta forma se facilita la producción. Perfecto, entonces ahora nos vamos a la actividad número 4. Ustedes deben responder de manera oral o escrita, como prefieran, las siguientes preguntas. La primera es ¿por qué la comprensión y la producción oral son actividades complejas? Y la segunda es ¿cuál es la diferencia entre los modelos modulares y los modelos interactivos?